Por supuesto, Andrés y amigos, muy buenas noches, bienvenidos al noticiero. Aquí celebramos todos. Comenzamos. Les recordamos que el noticiero es retransmitido en Quito por Radio Positiva 860 AM. Vamos con el desarrollo de la información. Así empezamos con esta histórica goleada de Ecuador a Uruguay por eliminatorias a Qatar 2022. En su primer partido de local en el Estadio Casablanca de Quito, 2 tantos de Michael Estrada, uno de Moisés Caicedo y otro de Gonzalo Plata sellan este triunfo, histórico triunfo. La Tri dominó casi todo el encuentro, al término del primer tiempo también ganaba 2-0 y amplió la ventaja en la segunda parte. Cerca de los 90 reglamentarios, los charrúas descontaron con 2 penales ejecutados por Luis Suárez. La goleada permite a la selección también recuperarse en su anhelo de llegar al Mundial en este segundo partido. Y en Guayaquil hubo alegría por esta goleada histórica del combinado nacional ante la difícil selección charrúa. Vanessa Fileya con el reporte. Increíble la participación que tuvo Ecuador frente a la selección de Uruguay. La Tri pudo anotar 4 goles a su rival charrúa en el Estadio Rodrigo Paz en la ciudad de Quito. Hubo mucha emoción, los aficionados disfrutaron de un partido de primer nivel. Veamos algunas de sus reacciones. ¡Gol! Ayudó bastante la altura y Ecuador adelante. Tenemos que esperar con quién nos toca para meter 3 puntos más. A los tiempos una alegría del Ecuador y muy buen técnico también. Se ve que ha convocado a la juventud y ha respondido en la cancha. Ojalá que le den continuidad, que hasta ahora se ve muy bien, el grupo muy fortalecido y nada, esperar seguir ilusionados. Hemos venido desde Nueva York y estamos muy contentos con la victoria de Ecuador. Bien, la celebración continúa en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Los ecuatorianos tenemos mucho por qué celebrar. 4 goles no se anotan todos los días. Seguimos rumbo a Qatar 2022. Que tengan buenas noches. Buenas noches y también esa emoción de los aficionados en Quito. Veamos cómo la vibraron y la gritaron sus 4 goles de la tricolor. Por supuesto, Gustavo Merino nos informa. Buenas noches, muchísimas gracias. Alegría total en Ecuador, tarde y noche de euforia por un partido de la selección con argumentos futbolísticos y muchos goles. Los aficionados, como vemos, siguieron la transmisión del primer partido de la selección de local de una forma atípica, desde bares, restaurantes y desde autocines y más. Esta vez los festejos no fueron desde los graderíos del estadio, sino desde el auto con pitos, distanciados, en pantalla gigante, pero con la misma o mayor emoción de un gol de la Tri. ¡Gol, Ecuador, Ecuador, mi país! Y así vino el primer gol en el minuto 14 de Caicedo. Antes de finalizar el primer tiempo, el 2-0. Al inicio del segundo tiempo, luego de un susto, Estrada convierte el tercer gol para Ecuador. Y hubo un cuarto. Y el descuento. Y al final, fue goleada de Ecuador ante Uruguay, con festejos en medio de la pandemia, sin público en los estadios y con una nueva normalidad que inicia el sueño a Qatar 2020. 4-2. Ecuador venció. Arriba, país. Gracias, Gustavo. Arriba, país. Y ahora cambiamos de tema para contarles que fue suspendida la audiencia de vinculación contra Paul Granda, expresidente del directorio del Instituto de Seguridad Social. La justicia deberá definir si goza de fuero especial. De ser así, el caso de delincuencia organizada en el que se procesan a los hermanos Bucaram Puley y Salcedo Bonilla pasará a la Corte Nacional de Justicia. El detalle de si Paul Granda tenía rango ministerial cuando fue presidente del directorio del IES hizo que la audiencia de vinculación por delincuencia organizada se suspendiera la mañana de este martes en Guayaquil. Una de las tesis de la defensa técnica es efectivamente la incompetencia del juez. ¿Por qué razón? Porque el doctor Paul Granda López tenía rango de ministro. Más sin embargo, de la documentación que se corrió el traslado, no existe tal circunstancia y se pidió al juez por parte de la defensa que se haga la consulta a la institución que estaba certificando que sí existía un fuero.
Pero esta no es la primera vez que surge una duda así. Pudimos acceder a un oficio del 2019 en donde se respondía a la fiscal Diana Salazar sobre si Ramiro González, hoy prófugo de la justicia y quien dirigió el directorio del IES, tenía cargo de ministro de Estado. El Ministerio de Trabajo contestó que los miembros del Consejo Directivo del IES sí cuentan con ese rango según una resolución de la Secretaría Nacional Técnica del Sector Público. Sin embargo, será la Presidencia de la República que aclare la situación de Paul Granda. La tarde de este mismo martes, Granda se pronunció en una rueda de prensa vía Zoom donde dijo que jamás se reunió con Daniel Salcedo, apenas conocía a Luis Jairala y que permanecerá en el país. También se intenta vincular a Susana Mera, exgerenta del Hospital IES de Los Ceibos. Le he pedido al juez de la causa que analice esta falta de motivación para que no dé paso a su vinculación. Si Paul Granda tiene rango ministerial, el caso y el resto de procesados, como los hermanos Bucarán y Salcedo, pasarían a la Corte Nacional de Justicia. María Gabriela Castro, TC Televisión. Revisemos ahora quiénes son los otros procesados por supuesta delincuencia organizada en la trama de corrupción de hospitales del IES en Guayaquil. Hasta ahora hay 15 procesados por la trama de corrupción en los hospitales del IES. Están involucrados los hermanos Jacobo Abdalá y Michelle Bucarán Puley, María Gabriela Pazmiño, los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, Jorge Enríquez Aguilera, Luis Jairala Zunino, Karina Cadena Aguilera, Javier Jordán Mendoza, Federico Senc Alfaro, Alejandro Barahona Rodríguez, Pablo Mendoza, Jorge San Lucas Vanegas y Marcos Sevillano. De Infectología de Guayaquil, el noticiero conoció quiénes son los proveedores beneficiados de los cuantiosos contratos celebrados durante esta emergencia sanitaria. Una trabajadora del área de farmacia del Hospital de Infectología de Guayaquil denunció que la colocaron sin su consentimiento como administradora de los contratos con supuesto sobreprecio en la compra de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. El documento indica: me acerqué al área de administración a pedir documentación para hacer los informes respectivos, encontrando que ya estaban realizados y que las firmas o rúbricas que constan en dichos contratos no son las mías. Son 4 contratos que investiga la Fuerza de Tarea de la Fiscalía, solo de esta casa de salud. En la adquisición de dispositivos médicos para terapia respiratoria se cobró más de $500.000. En la adquisición de insumos y reactivos, más de $1 millón. Las mascarillas por $300.000. La adquisición de antisépticos por $132.000. Suman más de $2 millones. Estos contratos se firmaron en la administración de Daniela Jacqueline Constante Zambrano, quien ocupaba el cargo de gerente del hospital. Lo va a determinar el perito de contratación pública, quien va a determinar la fase previa, la precontractual, la contractual y la de ejecución, así como también a determinar si estos insumos que fueron adquiridos ingresaron al CARDEC, así como también si fueron ingresados a la bodega del Hospital de Infectología. En la denuncia constan los nombres de los proveedores: Carrera Marín Jorge Guillermo, tiene 23 años y discapacidad física. En el SRI su nombre comercial aparece como RCM, Servicios Tecnológicos. Su actividad económica es la instalación de accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes informáticas y líneas de TV por cable. Su RUC está suspendido. Alvarado Sancán Milena Olimpia y Gorosabel Chiquito César Antonio. También proveedores aparecen en el SRI con la misma actividad económica: venta al por mayor de instrumentos, dispositivos, materiales médicos y quirúrgicos dentales. Daniela Jacqueline Constante Zambrano, la exgerente de esta casa de salud, y otros trabajadores del área de administración fueron desvinculados de sus funciones. Si se llegase a comprobar el delito de peculado, según el artículo 278 del COIP, podrían tener prisión de 10 a 12 años. Durante la emergencia sanitaria, solo en la provincia del Guayas se denunció 30 hospitales por supuestos contratos con sobreprecios. El caso más conocido es del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Nicole Calil, TC Televisión. A esta hora continúa el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Hubo retrasos por pedidos de cambiar el orden del día. Karen Aro grabó un informe desde la Asamblea y nos explica por qué se sigue este proceso contra Cruz.
Son 3 precisamente las causales por las que se convocó a este juicio político. Entre ellas, y tal vez la que ha causado mayor debate, es la que tiene que ver con la forma en la que habría obtenido su carnet de discapacidad. Nuestro compañero Cristian Hidalgo elaboró un reportaje de recuento de cómo ha llegado hasta este punto el actual presidente de este organismo. Veamos. Cristian Cruz llegó al juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional acusado de obtención irregular de un carnet con el 81% de discapacidad, de acceder a una licencia profesional tipo F y de pagar menos impuestos con ese carnet. Soy una persona con discapacidad y por presentar esta condición estoy siendo discriminado. El asambleísta denunciante respondió: mucha paja voló y poco grano se queda. Más de 2 horas para decir, mi carnet no es falso. Mi licencia no es falsa. Además, se lo responsabiliza de arrogarse funciones por la aprobación de 2 reglamentos en el Consejo de Participación Ciudadana, sin el aval del Pleno. También lo acusan de presentar documentos falsos para beneficiarse en un concurso de méritos y oposición. En las próximas horas se conocerá si existen los votos para censurarlo y destituirlo. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Ya para finalizar, nada más recordarles que Cristian Cruz ocupa el cargo de presidente del Consejo de Participación desde el mes de agosto de 2019, luego que Carlos José Tuárez también fuera destituido por la Asamblea Nacional. Esa es la información que yo les tengo hasta el momento. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena noche. Buenas noches para ti, Karen. Muchas gracias. El ex asambleísta Daniel Mendoza continuará detenido en la cárcel 4 de Quito. El juez Marco Rodríguez negó su pedido de revocatoria de la prisión preventiva que pesa en su contra por el caso Hospital de Pedernales. Mendoza es procesado por presunto delito de delincuencia organizada. Esta diligencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia. Especial previo al partido por eliminatorias entre Colombia y Chile. Antes los dejamos con un documental sobre las protestas de octubre de 2019. Buenas noches, gracias por su atención. En octubre de 2019, el Ecuador enfrentó las protestas más violentas de los últimos 40 años, desde el retorno al sistema democrático. El vandalismo disfrazado de protesta y grupos políticos claramente identificados provocaron destrucción en bienes públicos y privados, bloqueo de vías, saqueos y más daños en su afán de dar un golpe de Estado. Esto es un recuento de octubre de 2019, cuando a pesar de todo sembramos paz para construir un país mejor. De octubre de 2019, el Gobierno Nacional anunció la eliminación del subsidio a los combustibles, una medida cuyo objetivo principal era combatir el delito del contrabando de derivados del petróleo y que fue manipulado para agitar un estallido social. Frente a la crisis económica que se había agravado en el país, el presidente de la República anunció la decisión de eliminar el subsidio a los combustibles y de esta forma ahorrar 1.400 millones de dólares al fisco, que serviría para atender la emergencia sanitaria y proteger al sector social. Tras el anuncio, el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros anunciaron movilizaciones. Los transportistas bloquearon calles y carreteras en varias zonas del país. Es una decisión en firme, pues la transportación lamentablemente no sale a operar. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar más caos, el Ejecutivo El 5 de octubre los transportistas decidieron abandonar la paralización, pero las protestas continuaron, encabezadas por la CONAIE y grupos opositores al gobierno que se infiltraron en las manifestaciones. Tras la escalada de violencia que sufría Ecuador, el presidente Lenín Moreno decidió trasladar la sede del gobierno a Guayaquil. Paralizaciones en las vías y grupos indígenas engañados por dirigentes inescrupulosos empezaron a causar estragos. Escasez de alimentos, gas y otros insumos de primera necesidad en las principales ciudades del país. Lo que inició como una manifestación social legítima se iba configurando en un intento de golpe de Estado. La ciudadanía miraba con asombro y temor a través de sus pantallas la destrucción que sufría el país.
Durante 12 días se registraron ataques contra edificios de instituciones públicas y en contra de los centros históricos de Quito y Cuenca. Los edificios e inmediaciones aledañas a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General del Estado fueron los más afectados en la capital. Nunca antes paralizaciones o marchas habían tenido objetivos tan claros. El incendio que sufrió la Contraloría tuvo un trasfondo: paralizar el trabajo de dicha entidad en contra de la corrupción. Además de la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado, los vándalos se tomaron 8 gobernaciones del país: Napo, Tungurahua, Bolívar, Pastaza, Chimborazo, Morona Santiago, Imbabura y Cañar. En Quito, más de 500 manifestaciones atacaron el cuartel militar La Balbina, dependencia que cuenta con aeronaves y material bélico. Además, 26 unidades de policía comunitaria fueron destruidas. Una unidad de vigilancia comunitaria fue quemada. 108 vehículos policiales fueron afectados. Pese a la extrema violencia de las protestas, la Policía Nacional tenía una orden clara: no disparar una sola bala. Únicamente controlar el orden de las protestas y, en casos extremos, el uso de material disuasivo. No obstante, el cuerpo policial sí sufría los embates de la violencia. 435 policías y 80 militares resultaron heridos. Más de 200 efectivos fueron humillados y secuestrados. Además, se reportaron 554 personas heridas y 929 fueron detenidas por haber participado en los desmanes. Ningún fallecimiento se produjo por acción directa de la Policía Nacional. Lastimosamente perdí el ojo izquierdo. Me pegaron con palos, con bullos y me apedrearon, y es por ese motivo que yo me encuentro aquí en ese estado. Los bienes privados también fueron afectados. El comercio, el turismo y la industria sufrieron millonarias pérdidas. Hubo más de 120 saqueos y extorsiones en florícolas, empresas lácteas y haciendas. En Quito, los propietarios de pequeños negocios ubicados en los alrededores de la Asamblea Nacional y de la Contraloría lo perdieron todo. Robaron sueldas, taladros, amoladoras. Se robaron bicicletas, se robaron equipo de trabajo. En Guayaquil también se registraron agresiones a trabajadores, saqueos en almacenes comerciales y robos en gasolineras, farmacias, tiendas, cafeterías y otros negocios. Para agravar la situación, se tomaron instalaciones estratégicas, pozos petroleros, antenas de transmisión de radio y televisión, plantas de tratamiento de agua. 132 carreteras y caminos principales fueron bloqueados. Paralelamente, en redes sociales, el gobierno enfrentaba una guerra en contra de la desinformación. Circularon más de 20.000 noticias falsas, buscando generar ira y miedo entre la ciudadanía. La prensa también fue afectada. La violencia imperaba y los manifestantes impidieron el trabajo de la prensa escrita y otros medios de comunicación a través de actos vandálicos. La organización Fundamedios registró 131 periodistas agredidos durante las protestas. El 10 de octubre, 31 periodistas fueron retenidos por grupos que cercaron la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 12 de octubre, Quito vivió uno de los días más violentos de su historia reciente. 97 puntos de conflicto simultáneos. La Contraloría General del Estado ardía en llamas. Medios de comunicación eran atacados. La ciudadanía se encontraba atemorizada y confinada en sus hogares. No se puede trabajar, no se puede trasladarse uno caminando. Y no hay cómo llegar a nuestros trabajos, a veces hasta que nos puedan despedir, porque no se avanza a llegar. Que ya se deje de hacer huelgas y para que pueda producir el Ecuador. Según el Banco Central, las pérdidas por las protestas en octubre de 2019 ascendieron a $821 millones. El comercio y otros sectores productivos tuvieron que detenerse.
el sector hidrocarburífero tuvo pérdidas por cerca de 2 millones de barriles, dado que 11 campos fueron atacados. El sector florícola perdió más de 40 millones de dólares, porque 11.000 toneladas de flores se dejaron de cosechar o de exportar. La industria turística perdió más de 50 millones de dólares. El intento golpista de octubre también afectó la capacidad de respuesta del país ante la pandemia. Se perdieron importantes recursos que hubieran sido destinados para atender la emergencia sanitaria. Desde el principio, el presidente de la República extendió la invitación al diálogo. Ese siempre fue el camino, esa siempre fue la posición del gobierno. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. El 13 de octubre de 2019, el primer mandatario anunció la derogatoria del decreto 883 con respecto a la eliminación del subsidio a los combustibles. Posterior a los diálogos entre el gobierno y los dirigentes indígenas, se instalaron las mesas de acuerdos. Luego de los sucesos de octubre, diversos organismos internacionales de derechos humanos han reconocido los esfuerzos del gobierno nacional para alcanzar la paz. A todos quienes han participado en este proceso de paz, pues el agradecimiento del presidente de la República. La función judicial avanza en el trámite de los procesos penales iniciados contra quienes cometieron daños en contra de los bienes públicos y privados. Después de un año de este suceso, el Ecuador se levanta. Hoy nos enfocamos en superar el impacto económico del COVID-19, juntos, como un solo puño, como una sola fuerza, con la mirada fija en no perder un minuto en nada que no sea trabajo y esfuerzo. En octubre del 2019 hubo que ceder para ganar. El diálogo es la mejor respuesta. Lo fue desde el primer día de este gobierno. Gracias al diálogo sembramos paz y construimos un país mejor.